Fueron muchas cosas las que hizo este movimiento llamado la Reforma. Sin embargo, mayormente podríamos decir que rescató el Evangelio. Desde el siglo V hasta el siglo XV hubo una oscuridad en cuanto al Evangelio. Fueron 10 siglos de ignorancia y analfabetismo bíblico que sufrieron los creyentes. La Reforma marcó otra vez el camino de salvación en este sentido. Algunos dicen que la Reforma debilitó a la Iglesia Católica, y esto es cierto, pero fue algo secundario. La Reforma específicamente puso a Dios en su lugar y al hombre también lo puso en su lugar. Todo es para la gloria de Dios. Romanos 11:36. Hoy día mucha predicación y vida de la Iglesia es antropocéntrica. Por otro lado, cuando Dios es glorificado, el ser humano es bendecido. La Reforma nos ayudó a entender la Biblia en nuestro propio idioma. Eso fue una obra maravillosa. Cuando Dios está en el centro, toda la vida cambia. En el trabajo, en la sociedad, en la familia, iglesia, etc. La Reforma nos dio una nueva cosmovisión bíblica que nos ayuda a entender mejor nuestro rol mientras somos peregrinos en esta tierra, y esa fue la razón por la que también tuvo un gran impacto en la sociedad. Para reforzar esta pregunta, podemos leer Romanos 11, versículo 36, y dice así de la siguiente manera. Romanos 11, 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación y queremos animarle, ¿verdad?, de que le pongamos corazón y mente mientras nuestros hermanos nos ponen la palabra del Señor. Bueno, van a ser 5 breves sermones de entre 7 y 10 minutos de una manera consecutiva. El orden es el siguiente. El primer sermón es solo escritura. El segundo es, para que los predicadores tienen en el orden, el segundo es solo gracia, luego vamos a solo Cristo, luego solo fe y por último solo gloria a Dios. Lo vamos a hacer de manera simultánea. Entonces vamos a dejar a nuestro primer hermano Néstor, nos va a predicar sobre solo escritura. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos, ¿verdad? La preciosa mañana. Bueno, con permiso de ustedes me voy a quitar, ¿verdad?, la mascarilla porque me falta un poco el aire. Increíblemente, ¿verdad?, nosotros hemos adoptado esta gran verdad de las 5 solas, ¿verdad?, de la Reforma. Hace 504 años atrás, como cualquier guerrero dieron un grito de victoria, los reformadores dieron un grito y el grito era las 5 solas. Como dijo el hermano Luis, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo de gloria a Dios, ¿verdad? Este fue el principio, ¿verdad?, de un rescatar de la iglesia primitiva que encontramos en el libro de los Hechos, que encontramos a través de la Sagrada Escritura. Pero que años después la iglesia se le fue robando esa libertad de adoración, una libertad verdadera. Si usted lee el libro de los Hechos, los hermanos se regocijaban y entendían el ser de Dios. Pero luego, por el pasar de los años, los feligreses, los creyentes, fueron totalmente como excluidos de una verdad, aún en un idioma de que no se entendía la predicación, que no se entendía de lo que estábamos hablando.
Pero demos gracias a Dios que hombres se armaron de valor por el Espíritu de Dios en sus vidas, que pudieron poner nuevamente en las iglesias el centro de la predicación a través de las Sagradas Escrituras. Y hoy en día también luchamos con rescatar ese principio de solo Escritura en cada una de las iglesias. Como decía el hermano Miguel Núñez, la lucha no es solo contra la ignorancia de las otras, tal vez, denominaciones, sino la lucha, él dice, es en las mismas iglesias de tratar de reevangelizar al pueblo de Dios, volviendo al principio de solo Escritura. Cuando Martín Lutero se presenta ante la dieta de Worms en el año de 1521, un miércoles 17 en la noche, a él se le pide que se retracte de sus 95 tesis, que se retractara de 41 tesis de las que había escrito, a lo cual él pidió 24 horas para meditar en esto. Bueno, yo creo que muchos hemos leído esta historia, pero lo más interesante de esto es que Lutero solo pudo decir lo siguiente: que él no se confiaba ni en los credos, ni en los papas, ni en los concilios. Él en lo único que había creído y se iba a confiar era en lo único que había atado su conciencia de pecado, como dice Romanos. Y él dijo: yo lo único que me confío es en la Sagrada Escritura. Y él dijo: no quiero ni puedo, porque mi conciencia no me lo permite. A mí se me pidió esta mañana explicar qué es Escritura, qué es solo Escritura. El principio de solo Escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Este fue un principio que los reformadores levantaron junto con el principio de Sacra Escritura, en latín Seu Exius Interpretes, que significa las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. El Espíritu Santo, que inspiró la palabra, ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiso comunicar. Tanto los reformadores como hoy en día, nosotros queremos comunicar lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y eso solo lo encontramos en las Sagradas Escrituras. En lo personal, a mí me impactó bastante la vida del hermano William Tyndale, que fue muerto en una hoguera, y él gritó a la hora que lo están matando: Señor, abre los ojos del rey. Y años después el rey pudo permitir la traducción de la Sagrada Escritura en ese lugar. Entonces debemos de darle lugar en nuestra vida como creyentes a las Escrituras y respetar las Escrituras en su interpretación. No puedo decir, o que a mí me digan: ¿qué piensa usted o qué dice el texto? ¿Qué piensa usted que dice el texto? No, ¿qué dice realmente el texto? ¿Qué dice la Biblia realmente acerca del hombre de Dios? Solo Escritura es un principio vital porque protege la revelación de Dios, la palabra y aún la aplicación de dicha revelación. Este es el principio que mucha gente hoy en día no está respetando, y en su lugar está distorsionando las enseñanzas de dichas Escrituras. El principio de solo Escritura debe ser el centro de los creyentes y de la iglesia de Cristo. Bases bíblicas para esto. El hermano Miguel Núñez decía en Isaías 8:20, yo creo que muchos hemos visto este sermón, y él usa este pasaje. Solo voy a dar pautas de los textos, ¿verdad?, por el tiempo. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Si un predicador, un pastor o un creyente no habla conforme a la Escritura,
La Biblia dice, y no solo Miguel Núñez, que aún no ha llegado la revelación de la palabra o la verdad a su vida. Entonces nosotros como creyentes tenemos que someternos a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105 dice, es lámpara a mis pies, es tu palabra y luz para mi camino. La Biblia dice que la Biblia alumbra, da luz a nuestra vida. Y el lejano oriente, los hombres en el invierno era densa la oscuridad y tenían que poner lámparas aquí a su lado de afuera de sus pies para alumbrar. El salmista compara la Biblia y los reformadores también citaron estos salmos para que entendiera el pueblo. ¿Y cómo podían ellos entender la Biblia? Era que leyeran la Biblia en su idioma, en los hogares. Nosotros tenemos que leer la Biblia en nuestros hogares y dejar que la Biblia ilumine nuestra vida. No poner nuestra propia interpretación al texto, sino que el texto pueda hablar a nuestras vidas. Salmo 119, 160 dice, no una porción solo, dice, la suma de tu palabra es verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios y es la verdad de Dios. Y en el versículo 161 del Salmo 119 dice, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Yo pienso que estas palabras impactaron a Martín Lutero. Y escuchen esto, hermano, esta pequeña porción dice, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Usted y yo debemos tener temor a la palabra de Dios. En Juan 5:39 dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de la verdad. Y ellas son las que dan vida eterna. En Lucas 24:27, Jesús hablando con esos dos discípulos que iban camino a Emaús, 24:27, dice, y el 24, si usted lo quiere leer en su casa, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Las Escrituras dan testimonio de ese que usted cree, de ese que yo creo. Yo no me puedo inventar una nueva revelación. Yo no puedo inventar el plan de Dios. Yo me tengo que someter al principio de solo Escritura. Yo me tengo que someter a lo que la palabra dice. Y fue el principio que no solo los reformadores, sino que hombres de antaño que quisieron dar a conocer el ser de Dios se sometieron a ese principio. En Mateo 5:18 también dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otra parte dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Los hombres, los credos, las iglesias pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Cómo miramos en la actualidad este principio o cómo deberíamos de ver este principio de solo Escritura? Como dijimos, solo Escritura implica que la palabra es la máxima autoridad del creyente y que todas sus enseñanzas demandan obediencia de parte de los hombres que de no suceder incurren en pecado. Como la Biblia es la revelación de Dios para todos los hombres, entonces ninguna porción de la Biblia es de interpretación personal. Ninguna interpretación de las Escrituras debe ser personal. Es lo que la Biblia dice. La interpretación de la palabra de Dios requiere reglas de interpretación. Transmitido esto a lo largo de los siglos. No es que la IBC se le haya ocurrido esto. A lo largo de la historia se ha practicado esto. Y la primera de ellas, hay métodos de interpretación, y uno de los cuales nosotros debemos de practicar, y es el primero, es que la palabra se interpreta, que la palabra interpreta la palabra. ¿Cómo hago esto?
Es decir, se interpreta a ella misma. ¿Cómo? Comparando un versículo con otro versículo, comparando un pasaje con otro pasaje. Yo no puedo hacer una doctrina de un pasaje. Hoy en día hay una gran facilidad porque las mismas Biblias nos dan referencia a otros pasajes. Entonces compare y usted mirará que la Biblia nos lleva a una sola verdad. ¿Y sabe cuál es esa verdad? Son las siguientes solas que los muchachos van a exponer. A Dios sea la gloria. Bueno, hermano, que continúe. Hermano José Luis. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí delante de todos ustedes, reunidos como iglesia. El principio de solo gracia. A continuación voy a dar una breve reseña de solo gracia, de las 5 solas. Y a continuación voy a tratar de decir qué es la gracia. Cuando recibimos gracia es algo que obtenemos sin pagar o se nos concede un favor de forma gratuita sin merecerlo. Cuando hablamos de la gracia de Dios nos referimos a todas las bendiciones que Dios nos concede cada día. Esta es la gracia común que Dios nos da. En ellas encontramos que Dios nos da la vida, hace salir el sol sobre nuestras cabezas, hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Esta es la gracia común de Dios. Pero voy a tratar de explicar brevemente el poder de la gracia de Dios, que ese poder de la gracia de Dios es el que nos salva y nos otorga perdón a cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. El poder de la gracia de Dios ha hecho posible la manifestación más maravillosa del amor de Dios por nosotros. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, y para que tengamos la oportunidad de recibir la salvación y el perdón de nuestros pecados y así poder tener vida eterna a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros merecíamos la gracia de Dios, pero Dios en su infinito amor decidió concedernos este gran regalo que es su gracia. Sabemos que es la gracia, pero necesitamos entender un poco mejor este maravilloso concepto del poder de la gracia de Dios. Y para esto, ¿cómo somos salvos por gracia? En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada que nosotros podamos agregar o hacer para ganar la salvación de nuestra alma. Dios es el único que tiene el poder para perdonar, es el único que tiene el poder para quitar el pecado de nuestras vidas. Esto lo hizo enviando al Cordero Perfecto, Jesús, a morir en la cruz por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Y es al venir a Cristo que recibimos este regalo y la vida eterna. El poder de la gracia de Dios nos permite acercarnos a Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Dios es un Dios cercano y podemos acudir a Él en todo momento. A Él le agrada que nosotros nos acerquemos confiadamente, como cuando un niño se acerca a su padre amoroso. No debemos tener temor
porque aun cuando Dios conoce todos nuestros pecados en nuestras vidas, Dios conoce todas nuestras debilidades, Él nos recibe aún así en su misericordia y en su gracia. Cuando venimos a Él en humildad y reconocemos todas nuestras fallas, Él nos perdona y nos restaura, nos da fuerza para seguir adelante. Su gracia nos transforma. Tito capítulo 2 versículo 11 al 12 dice así: porque la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo nos trae salvación y perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir. Nos enseña a vivir nuestra vida de piedad que Él desea para cada uno de nosotros. Nos da la valentía para poder rechazar todo lo que nos aleja de Él y de su voluntad que Él quiere y desea para nuestras vidas. Su gracia es abundante. Romanos 5:15 nos dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sabemos que por el pecado de Adán entró el pecado al mundo, y por su transgresión también la muerte física, y espiritual de toda la raza humana. Pero sin embargo, Dios no nos dejó abandonados a nuestra suerte. Tomó la iniciativa y envió a su Hijo amado Jesucristo. Y es a través de Él que nosotros podemos ser justificados y tener gracia abundante. Es esa gracia que está al alcance de todos nosotros y al alcance de aquel que está dispuesto a reconocer que está muerto en sus delitos y pecados y reconocer que necesita a Jesucristo para nacer de nuevo y tener vida eterna en Cristo Jesús y ser reconciliado a través de Jesucristo con Dios. En conclusión, hermanos, por la gracia somos justificados por medio de Cristo. En Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 dice así: por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por nosotros mismos no merecemos, ni podemos, ni tenemos, hermanos, el poder de hacer nada para poder nosotros justificarnos. Es solo a través de Jesucristo que podemos ser justificados delante de Dios. Todos hemos pecado, ninguno de nosotros está sin culpa delante de Dios. Y debemos pagar por todos nuestros pecados que hemos hecho delante de Dios. Pero Dios, en su gracia, decide guiarse en su gran amor para con cada uno de nosotros, y nos justifica de forma gratuita a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta es la redención. Esta es la gracia y el poder de la gracia de Dios, la que nos salva y la que nos libra de todo pecado. Ahora todos podemos recibir el perdón de todos nuestros pecados. No tenemos que ser más esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo necesitamos poner nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo y decidir caminar con Él para vivir dentro de su propósito. Es solo por tu gracia, Dios, que tenemos perdón de nuestros pecados y la salvación y vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A continuación, nuestro hermano Yari. El hermano que continúa con solo Cristo. Buenos días, hermanos, bendiciones. Como sabrán, pues hoy estamos meditando sobre los 5 puntos de la reforma, ¿verdad? Y es importante saber que solo Cristo es el centro de estas 5 doctrinas, sabiendo que Cristo es el actor principal de dichas doctrinas bíblicas. Solo Cristo es la salvación en Cristo solamente. Sabemos que en la actualidad vivimos en un mundo tan inclusivo y tolerante que el poder proclamar a Jesús como la única verdad o como el único acceso para poder llegar al Padre y para poder ser salvo puede ser ofensivo e irritante para muchos, pero en Juan capítulo 14 versículo 6 podemos encontrar esta verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. De igual manera, en Juan capítulo 10 versículos del 7 al 9 nos dice que hay un camino, una verdad y una vida, hermano, y una puerta, y su nombre es Jesús. Solo Cristo es afirmar que la salvación es solamente en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Cualquier otra cosa que se diga o se practique contradice completamente, hermano, lo que son las enseñanzas de las Escrituras. Cristo lo dijo categóricamente que Él es el camino. Para poder llegar al Padre solamente es a través de Él. Tenemos que tener claro que tanto la vida como la muerte y la resurrección de Jesús contribuyen a la salvación de los perdidos. Y nada más puede hacerlo. Por tanto, Cristo es el único camino de salvación para todos los que fueron, los que son ahora y los que serán, hermano. La salvación es solo en Cristo Jesús. Jesús mismo se refería a Él de manera exclusiva, como la única vía para poder ser salvo. Y hay muchos pasajes bíblicos que reflejan tal exclusividad de Jesús. Voy a mencionar varios de ellos, pero solo les voy a decir ciertas frases que identifican la exclusividad de Jesús. Ejemplo: venid a mí, dice el Señor en Mateo 11:28, sígueme en Mateo 8:22, el que permanece en mí y yo en él. Eso lo vemos en Juan capítulo 15 versículo 5. Otro ejemplo es: el que cree en el Hijo, o sea, en Jesús, tiene vida eterna. Juan 3:36. Otro es: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan capítulo 10 versículos de 1 al 7. Y nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 14 versículo 6 lo podemos ver, hermano. Ahora bien, nosotros como creyentes de esta verdad tenemos que vivir el Evangelio enfocados en Cristo, sabiendo que Él es nuestro Señor y el Hijo verdadero de Dios, que nos redimió de la muerte espiritual que nos encontrábamos y nos reconcilió con Dios a través de su inocencia, sabiendo a través de su inocencia, siendo el único que nos puede dar salvación. Así que Cristo es nuestro único modelo a seguir, hermano, para una vida piadosa, sabiendo que Él es único en su nacimiento. Permítame le leo el versículo, hermano, para comprobar lo que le estoy diciendo. Único en nacimiento lo podemos ver en Isaías capítulo 7 versículo 14. Le dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De igual manera,
Jesús es único en su naturaleza. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Si gustan, me acompañan. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Esa es la palabra del Señor. Filipenses 2, del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De igual manera Jesús es único en su influencia y sobre todo es único en santidad. Santidad, hermanos, que tenemos que vivir y mejorar a diario como verdaderos creyentes y también verdaderos cristianos que somos. La santidad de Dios la podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 46. Juan capítulo 8, versículo 46. Dice la palabra del Señor: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Palabra de Dios. Jesús murió y resucitó al tercer día, hermano, y cumplió su propia profecía. Profecía que la vemos plasmada en Mateo 16, 21. Permítame, se las leo. Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es algo, hermano, que ningún otro ha podido hacer ni podrá hacerse. Solamente Jesús pudo redimirnos y darnos salvación. De manera que Jesús no solo dijo, hermano, sino que cumplió y probó ciertamente que solo en Él hay salvación y vida eterna. Solo Cristo es salvación y es el camino, hermano. Amén. Hermano Luis, ¿me quiere responder? Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan por este medio. Vamos a desarrollar, ¿verdad?, lo que es sola fide, solo fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar solo en 2 textos, hermano, ¿verdad?, porque son 10 minutos, yo los tenía para 7 minutos. Entonces, es triste ver que hoy en día las iglesias evangélicas, ¿verdad?, hermanos cristianos evangélicos, solo ven la reforma como algo histórico y no como parte del ADN en las iglesias locales. Pero qué importante es que ahora nosotros estemos recordando lo que pasó hace 504 años, ¿verdad? Entonces, pudiéramos preguntarnos nosotros, esto de las 5 solas solo se les ocurrió a estas personas en el siglo XVI. Nosotros podemos ver hacia atrás en la historia de la iglesia primitiva, 1500 años atrás de la Reforma. Podemos ver, por ejemplo, en los padres apostólicos, en la era patrística, algunos hombres. Por ejemplo, tenemos a Orígenes 185, 254 después de Cristo. Él dice que Orígenes ve la justificación por fe en el ladrón en la cruz y afirma que la fe es el fundamento de nuestra justificación. Sino que hasta en 1516, ¿verdad?, en el siglo XVI, los reformadores optaron como algo confesional, lo que son las 5 solas y la solo por fe que estoy desarrollando. Pero de manera orgánica podríamos decir que encontramos en la historia de la iglesia primitiva, podemos ver
estas 5, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué es sola fide o qué es solo fe? Bueno, es la enseñanza que la justificación solo se recibe por fe, hermano. Una fe que no está sola. Nosotros, por ejemplo, una fe sin algún resultado de justicia no es una fe verdadera. Esto nosotros lo podemos recordar en Santiago, que dice que la fe sin obra es muerta. Pero ahí yo quiero aclarar en este punto, hermano, de que nosotros como creyentes reformados, la fe es igual a justificación más obra. Entonces nosotros entendemos que las obras son la recompensa de una fe verdadera en Jesús de Nazaret, no lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por gracia, como explicaba el hermano anteriormente. Pero también nosotros, la salvación solo es únicamente de Dios. Y sí, la salvación es por mérito, pero no del hombre, sino de Jesucristo, su Hijo amado. Realmente la justificación es algo que va al trasfondo y es la situación de nosotros, el hombre, que estamos caídos delante de un Dios justo y nosotros no somos justos. Realmente nosotros somos expuestos a la justicia de Dios y solo a través de la fe en Jesús es que nosotros somos justificados delante de Él y somos declarados justos delante de Dios. Quiero leer textualmente lo siguiente. Lutero propuso una fórmula que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Él dijo, al mismo tiempo justo y pecador. Nosotros miramos esto, hermanos, porque vamos a ver más adelante algunos frutos, o mejor dicho, en la vida cristiana, ¿verdad? De esta sola fe. Y el arrepentimiento, hermano, es el hecho de que cada uno de nosotros ahora miramos correctamente el pecado. Pero el arrepentirnos no quiere decir que hemos tenido una victoria total sobre el pecado. Porque si fuera así, ninguno de nosotros seríamos salvos. Sino que nosotros ahora somos conscientes de lo que está mal delante de Dios. Lutero estaba diciendo que una persona justificada simultáneamente es justa y pecadora. Somos justos en virtud de la obra de Cristo, pero todavía no hemos sido perfeccionados y por eso todavía pecamos. La siguiente pregunta es, ¿dónde está en la Biblia esta sola por fe, sola fide? Bueno, vamos a leer, hermanos, los invito a Romanos capítulo 1, 16 y 17, un texto muy conocido que dice lo siguiente. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. En el siglo XVI, hermano, se usaba un lenguaje para los debates. Y por eso es que voy a utilizar este ejemplo del escultor. Nosotros conocemos qué hace un escultor. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace un escultor cuando tiene una roca? Él comienza a moldear la roca para después tener una estatua, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos decir cuál es la causa material, siguiendo el argumento. La causa material es la misma roca con que el escultor trabaja. ¿Cuál sería la causa instrumental? La causa instrumental para nosotros poder ver una estatua o un arte determinado son los medios por el cuales el escultor utiliza. En este caso sabemos el martillo y el cincel. Entonces, asimismo, hermanos y amigos que nos ven, la causa instrumental en la justificación es la fe. Tan pronto como la persona recibe a Cristo por la fe, los méritos de Cristo son transferidos a la persona.
¿Cómo podemos identificar esta doctrina sola fide que esté presente en la vida cristiana? Aquí es donde vamos a ver el punto que yo decía. Tenemos varios elementos. A continuación voy a mencionar y abordaré uno. Nosotros podemos ver, estos son los frutos en la conversión. Tenemos el arrepentimiento, la adopción, la paz y tenemos acceso a Dios, acceso. Vamos a leer aquí Romanos capítulo 5, adelante. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, Dios permite la entrada, Dios no permite, perdón, la entrada a sus enemigos para tener una intimidad. Sino que cuando nosotros hemos sido reconciliados por su Hijo, bendito y amado Jesús, es que nosotros tenemos acceso a su presencia. Es que nosotros nos gozamos en la gloria de su ser. Entonces miramos la importancia de solo fide. Quiero terminar, hermanos, diciéndole que esta maravillosa buena noticia del Evangelio es que en el momento en que nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús, todo lo que Él y todo lo que Él tiene es nuestro y somos reconciliados con Dios. Qué importante es, hermanos, de que nosotros recordemos lo que es sola fide, pero sobre todo no perder en el horizonte que es el Evangelio, es el mensaje de salvación. Ese ha sido, ¿verdad? Ahora quiero invitar a mi hermano Yasser, que nos va a seguir compartiendo. Buenos días, que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas que nos ven a través de las redes sociales. Me ha sido por la misericordia del Señor asignado, ¿verdad? Después de dar un recorrido en las horas anteriores, hablar de Soli Deo Gloria, y esto es glorificando a Dios en todo. Para comprender este principio bíblico, quiero invitarlo a pensar en la siguiente pregunta: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Para nosotros los creyentes, el único consuelo es el Evangelio. Y esto es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Hemos reconocido como único y suficiente Salvador al Señor. Hemos negado lo que anteriormente éramos y reconocemos que ha sido suficiente su gracia abundante cuando ha abundado en nosotros el pecado, para que el Señor nos redimiese de la muerte a la cual nosotros estábamos destinados, sino más bien que por su misericordia nos ha predestinado, nos adoptó, nos redimió, nos justificó, y a través hoy en día del Espíritu Santo nosotros podemos ser llevados día a día en un proceso de santificación, de glorificación, y poder actuar conforme a la voluntad del Señor. Escudriñando las Escrituras, he encontrado en el Salmo capítulo 115 del versículo 1, en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice el salmista David: Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor, todos los honores deben ser para ti, solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. Con este versículo, el salmista David repite una doble negación. Esta doble negación no está dada hacia el Señor, sino hacia nosotros. Martín Lutero lo comprendió como le llamó incórbita, que traducido es voltear o girar. Voltear o girar hacia nosotros. No nosotros no merecemos la gloria, sino el Señor. Si nosotros giramos y volteamos, interpretamos de esta forma, nosotros nos damos cuenta entonces que estamos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso,
que necesita escuchar las buenas nuevas del Evangelio, necesita apuntar al Señor Jesucristo, como lo enseñaron los apóstoles, como lo enseñaron los reformadores. Necesitamos ver a Cristo y al Señor crucificado, porque fue en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros hemos sido hechos aceptos delante del Señor. Y con este versículo quiero pasar a la siguiente pregunta, y es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Recuerdo en el estudio bíblico, en una ocasión me impactó esta pregunta cuando la escuché por primera vez del hermano Néstor, y fue como haber colisionado mi vida realmente, porque ¿cuál era mi fin? O sea, ¿por qué vivimos? Muchas veces nosotros vivimos por cosas que realmente hemos recibido por gracia del Señor y son buenas. Amamos a nuestros hijos, nuestra esposa, la familia, los hermanos, el entorno. Y esto es bueno porque proviene del Señor como gracia de Dios. Pero si nosotros contestamos con honestidad, conforme a las Escrituras, nos indica de que nosotros debemos de vivir para glorificar al Señor. Ahora puedo comprender un poco más a la luz del contexto porque el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El salmista David lo dice en el Salmo 103: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Glorificamos al Señor como creyentes siempre que nosotros nos congregamos en la iglesia. Glorificamos al Señor cada vez que participamos de la sangre y el cuerpo de Cristo aquí en la congregación. Glorificamos al Señor cuando escudriñamos las Escrituras. Glorificamos al Señor cuando nuestra fe está basada solo en el Señor. Glorificamos a Dios cuando sabemos que solo es en Cristo la salvación. Glorificamos al Señor de la misma forma de cómo nos enseñaron los apóstoles, los profetas, el mismo Señor Jesucristo, honrando al Padre. Así, hermanos, de que solo Dios merece la gloria. El polvo no te va a lavar, dice el salmista David. Somos nosotros que por la gracia del Señor, su gracia ha sido suficiente, ha sido abundante su gracia del Señor, ha sido bueno el Señor. 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: si pues comes o bebés, muchas veces a veces comemos hasta 6 veces, otras veces damos gracias al Señor. No me conté. Yo también he fallado. Si puedes comer o beber o hacer alguna otra cosa, es un poco más grande que comer y beber. Hacer otra cosa es glorificar a Dios en todos nuestros actos, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestra mente. Es un poco más fácil comer y muchas veces no le glorificamos al Señor. Por medio del Evangelio, esa es la buena nueva que nosotros tenemos y anunciamos, que a través de Cristo nosotros podemos tener arrepentimiento día a día de nuestros pecados. Así es de que ha sido un recorrido maravilloso, ha sido un recorrido fantástico, es un privilegio ser cristiano. La honra y la gloria sea para nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, le damos gracias, amén, a nuestros hermanos que participaron esta mañana del altar, del púlpito. Y qué bueno, ¿verdad? Estábamos recordando, ¿verdad?, un poco de historia y de la teología bíblica. Quiero animarles que nos pongamos de pie, vamos a orar para despedirnos y nos vamos a trasladar al edificio de Coffee Station en Pinotepe.
para realizar la ceremonia del bautismo de nuestros 3 hermanos, hermana Imayara, hermano Lenín y hermana Dara. Y damos gracias, hermanos, al Señor por ellos, amén. ¿Se acuerdan que muchas veces hemos celebrado Santa Cena juntos? Eso es iglesia. Y ahora nos toca celebrar bautismo, eso lo hacemos en iglesia. Y les quiero animar de que tengamos paciencia, ¿verdad? No deseara que nadie se me acerque a decir, hermano, apúrese porque nos pasamos del tiempo. Bueno, tal vez solamente vamos a cobrar todas las veces que venimos un poco tarde. Quiero que tengamos paciencia y le demos la gloria al Señor bien. Y si eso requiere que vamos a dar un poquito más de tiempo al Señor, pues tengamos paciencia. Quiero hacerlo bien para el Señor. Ustedes saben que yo a veces me desespero. Y quiero realmente que hagamos bien las cosas para el Señor. Así que vamos a tener paciencia, nos vamos a trabajar con calma. Nadie vaya discutiendo, más bien démosle gloria al Señor por esta bendición. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias porque hemos podido recordar hoy como iglesia, Señor, el aniversario de la Reforma, Padre. Nuestro punto, Señor, es recordar que la gloria ha sido tuya siempre en la historia. Señor, y estamos agradecidos como iglesia, Padre, por todos los hombres que dieron su vida hasta el día de hoy, Señor. Padre, gracias por esta actividad que hemos tenido en este local. Rogamos, Padre, que nos acompañes al otro local, Padre, que nos vamos a mover para hacer el bautismo. Y gracias, Señor, porque realmente llegar, Señor, al bautismo, realmente si lo meditamos, Padre, solo tú lo puedes hacer, Señor. Realmente, ¿quién puede convencer a otro, Padre? Gracias por la obra que has hecho en nuestro hermano Lenín, y nuestra hermana Imayara y Darwin, Padre. Sabemos que como iglesia tomamos un compromiso, acompañarlos el resto de su vida en este proceso de santificación, Señor. Gracias por todos los hermanos que hemos participado esta mañana. Ponemos, Señor, este siguiente tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.